como invitado el día de hoy para que nos dé su punto de vista de la plática de ayer en esta mesa abierta. Así que les damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos escuchan. Si tú estás ahí escuchando estas pláticas, te pedimos que, bueno, tranquilo, ¿verdad? Escuches, recibas y, bueno, y apliquemos también lo que tenemos que aplicar. ¿Está bien? Pastor Carlos Saúl, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y bueno, nos gustaría que nos platicara, que nos dijera así brevemente lo que usted nos pueda decir de la plática que tuvimos el día de ayer con el pastor Ernesto Marchena. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues estamos muy animados por todo lo que Dios nos está soltando, por todo lo que Dios nos está revelando. Y pues bueno, yo les animo a ustedes a estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y hacia dónde nos tiene que llevar. Yo pensé que el tema que me tocó hablar a mí era un tema difícil, pero creo que el pastor Marchena le tocó un tema difícil. A muchas iglesias no le gusta que les hable uno acerca del ministerio apostólico o de los ministerios apostólicos, como muchos les llaman. Pero es precisamente lo que decía el pastor Marchena anoche. Tenemos que poner atención al Espíritu, lo que el Espíritu está hablando ahorita. Y lo que hace notar el ministerio, que son unos de los distintivos del ministerio apostólico, dice, lo que hace notar el ministerio apostólico es cuando una iglesia está caminando bajo la unción apostólica. Él mencionó Efesios 4, del 11 al 13, ya todos conocemos esa cita, donde Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, con el fin de ¿qué? Pues de perfeccionar el cuerpo para la obra del ministerio. Eso es lo que, si ponemos atención al Espíritu, eso es lo que el Espíritu va a hacer. Ahora, los llamados al ministerio apostólico, o sea, tú y yo, nuestras iglesias, estamos convocados para ser investidos de poder, ¿sí? Porque tenemos la obligación de dar el testimonio de Cristo al mundo. O sea, una vez que seamos investidos de poder, cuando suceda esto que dice la Biblia en Efesios 4 y al principio del libro de Hechos, es que seremos investidos de poder, pero ¿saben para qué? Para dar testimonio de Cristo al mundo, que fue uno de los puntos que tocó el pastor Marchena. Y otro punto que tocó, aparte de hacer notar lo apostólico en este tiempo, es que nosotros vamos a aportar una inmensa gracia dada por Dios, sí, que esta gracia dada por Dios va a ser visible en todo el mundo, obviamente por las señales que nos van a seguir. De esta manera, Dios va a revelar su aprobación en todos nosotros y de esta manera va a tocar al hombre común. O sea, no va a ser difícil que el evangelio llegue a sus vidas porque va a ser la gracia dada por Dios y la revelación dada por Dios. Bien, algo que es muy importante, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una iglesia obediente, que es otro de los puntos que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque si la iglesia es obediente a Dios primeramente y a sus autoridades delegadas, Dios puede soltar esa unción con más poder, esa unción apostólica, y para que la iglesia empiece a tocar el mundo, la iglesia empiece a hacer un testimonio, ¿sí?, al mundo. Otro punto que tocó también muy importante, debido a esa unción, cuando estás en la unción apostólica, debido a esa unción, la gracia, sí, que vamos a tener es una gracia donde tendremos la capacidad de edificar y plantar iglesias que se muevan en la misma dimensión, amados, que nosotros nos estamos moviendo. Fíjate lo tremendo de eso. Debido a la gracia que es soltada por Dios sobre la unción apostólica, vamos a tener la capacidad de edificar y plantar iglesias que se muevan en la misma dimensión de la iglesia que nos está compartiendo o de la iglesia que nos está edificando, ¿sí? Y sobre todo vamos a tener, amados, un fundamento sólido,
Sí, vamos a tener un fundamento sólido porque sabremos que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, Dios quiere levantar una iglesia que se posicione, que tenga la posición y la dimensión, sí, en la cual Él la quiere edificar y que, como ustedes saben cómo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que al final únicamente, sí, los ministerios que se mencionan van a ser lo que son los apóstoles o el apostolado y los profetas. Entonces son dos ministerios muy fuertes que Dios va a usar. Obviamente, dentro de esos van a quedar los evangelistas, los pastores y los maestros. Y esta dimensión apostólica de la que habló casi al final el pastor Machena, sí, es porque nosotros debemos entender la importancia del protagonismo de la iglesia a través de este ministerio, o sea, del ministerio apostólico en este tiempo. Más que nunca, tú y yo como iglesia tenemos que entender la importancia, sí, del protagonismo de la iglesia a través del ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque esto será provocado por Dios. Y ya ven que Dios usa formas que inimaginables y extraordinarios, como ahora que estamos usando las redes sociales, estamos usando la web, estamos usando todo lo que es la media. Esto será provocado por Dios, como lo dice Efesios 4, para levantar ministerios, amados, más fuertes para edificar la iglesia. Te lo voy a repetir. Tenemos que entender la importancia hoy en este tiempo, más que nunca, el protagonismo de la iglesia a través del ministerio apostólico. De esto habló mucho el pastor Manchena, prácticamente habló de lo apostólico en este tiempo y va a ser provocado por Dios, amados. Va a ser, no es los pastores, es Dios que quiere traer lo apostólico porque es lo que fundamenta, va a crear fundamentos fuertes para edificar la iglesia. Y eso pienso yo, mis amados, que fue lo más tremendo para mí, lo más impactante de entre todos los puntos. Y espero estés abierto en este día porque Dios aún va a seguir soltando, va a seguir derramando. Es más, de hecho, yo creo que va a hacer que tu mente se vuele porque nos está enseñando cosas que son para algunos de los que estamos muy... Bueno, yo no, pero muchos que están acostumbrados a lo tradicional, como que no les gusta meterse mucho en lo apostólico, no les gusta meterse mucho en lo nuevo que Dios quiere hacer. Pero sabes una cosa, Dios todavía tiene mucho que enseñarnos para toda la obra. Quiere ministrar a su iglesia, edificar a su iglesia más que cualquier otra cosa en este tiempo y para eso tenemos que estar preparados. Así es. Pues eso era todo. Lo dejo con el pastor Alex. A ver que les comenta algo, pero estén abiertos porque es algo bueno. Muchas gracias, Carlos. Gracias por su comentario. Sí, creo que la iglesia tiene que avanzar, tiene que continuar en todo lo que hemos estado hablando. Pero bueno, también tenemos una invitada más. No pudo estar presencialmente en vivo aquí con nosotros, pero nos mandó un video y esta invitada que les comento es la pastora Raquel de Mazatlán, también de la iglesia en Mazatlán. Entonces, si nos puedes apoyar, por favor, Omar, a transmitir este pequeño video que ella envió, precisamente acerca de sus comentarios de la plática del pastor Ernesto Marchena del día de ayer. Adelante. Buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Qué gusto poder saludarles. Quiero comentar brevemente acerca de lo que compartía ayer el pastor Marchena sobre los distintivos de la Iglesia Apostólica y quiero comentar acerca del distintivo que más me llamó la atención. Bueno, es muy interesante saber, ¿verdad?, que nosotros ya formamos parte de esta Iglesia Apostólica y también que tenemos la directriz hacia donde Dios nos lleva. Y creo que es necesario que profundicemos en cada uno de estos distintivos de manera individual y también como cuerpo, pero el distintivo que me llamó más la atención fue el que se refiere a la paciencia. En la vida de Pablo, por ejemplo, el cual reúne todos estos atributos y distintivos, podemos ver cómo el hecho de que él haya tenido experiencias en el tercer cielo, cómo él recibió visiones y revelaciones del Señor, cómo produjo en su vida tanta seguridad, tanta autoridad, cómo él sabía claramente
cuál era su propósito. Él sabía que todo lo que él pudiera llegar a padecer no era en vano, tenía una causa. Entonces, qué interesante que nosotros, que formamos parte de esta iglesia apostólica, podamos entender que no debemos enfrentar las adversidades o las cosas que están en contra en lo natural, sino que debemos ser espirituales. Cuando somos niños, ¿verdad? Emocionales, y nos toca, ¿verdad? Padecer, a veces solemos expresarnos con conmiseración acerca de nosotros mismos, pero no fue así en Pablo, y él nos da ejemplo acerca de esto. Él hablaba, ¿verdad?, de todas las cosas que tuvo que padecer en 2 Corintios 11, en el verso 23, o del verso 23 en adelante, dice, hablaba acerca de, dice, azotes sin número, peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 39 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de todo lo que se acumulaba, ¿verdad?, de la carga que él sentía por la iglesia. Pero sus sufrimientos no eran en vano, obedecían a un propósito. ¿Cómo debemos nosotros ser pacientes y sobreponernos en medio de los sufrimientos, amados? Pero también debemos estar bien enfocados en la causa. Él sabía, él dijo también, ¿verdad?, en 2 Corintios 11:1, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. Así que todo lo que vamos a padecer, todas las cosas, todo obstáculo del enemigo y todo sufrimiento obedece a una causa. Qué bueno que tengamos claro eso para que no perdamos el enfoque, para que no seamos rebasados. Y en todo caso, ¿verdad?, si fuera esa la situación que estamos atravesando, algo que nos rebasa, entonces podamos echar mano de la gracia, porque el Señor mismo le dijo a Pablo, ¿verdad?, bástate mi gracia. Todo lo que tú necesitas es mi gracia. Todo lo que la iglesia necesita es esa gracia sobreabundante. Entonces, bástate mi gracia. Llegó al punto, ¿verdad?, en donde Pablo ya no tenía reservas para con Dios. Pablo, todo lo que Dios quisiera tomar de él lo podía hacer. Pablo había experimentado, había estado en el tercer cielo, había bebido esas revelaciones, así que había sido transformado completamente. Y este es un distintivo, ¿verdad?, que debemos tener. Y en 2 Corintios 12:15 dice, Pablo, me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. En el verso 10 dice, también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Entonces, qué interesante, amados, y qué necesario es que nosotros busquemos exactamente esas mismas experiencias, que seamos llevados al tercer cielo a costa de perder de una vez por todas, ¿verdad?, nuestra propia vida. Y eso es lo que a mí me gustó de los distintivos de la iglesia y quería compartirlo. Bueno, es muy grato poder escuchar a los pastores, es muy grato poder escuchar, aún que no estén aquí con nosotros, pero bueno, podernos conectar en donde ellos se encuentren. Y bueno, mandamos un saludo muy afectuoso a la pastora Raquel, que muy amablemente nos hizo llegar este video de lo que ella está compartiendo, de lo que estaba escuchando ayer en la plática del pastor Ernesto Marchena. Y bien, vamos a continuar en esta tarde y vamos a continuar con una plática también que se las voy a impartir. Esta plática tiene algunos puntos muy importantes, los cuales a mí me gustaría mucho que, si ustedes pueden estar anotando, estaría muy bien. En caso de que no puedan estar anotando, pues bueno, van a estar las pláticas ahí en la página de Facebook para que ustedes las puedan ver nuevamente, escuchar nuevamente y incluso detenerlas. Si tú estás haciendo anotaciones, tú lo puedes detener. Incluso el video en vivo también lo puedes regresar un poquito
y luego ya se pone a donde va. Pero bueno, antes de eso me gustaría mandar saludos a todos los que nos están viendo y quiero mencionar a algunos que estoy viendo aquí en la pantalla. Y bueno, a la licenciada Luna, qué bueno que está escuchando esta transmisión, a la señora Silvia García, a Edson, a Delia Vargas, a Consuelo Sandoval, a la señora Marisol, Cristian Mesa, en fin, ¿verdad? Al pastor Roberto Gutiérrez, que no se pierde las pláticas, qué bueno que está ahí atento. Un saludo muy afectuoso también a el profe Nájera, Jorge Luis Nájera, quien está aquí con nosotros también, un hombre fiel a Dios, a su obra, ¿verdad? Gracias a Rosa, ¿qué es? Rosa Graciano. Y bueno, muchos nombres que no sé ni de qué iglesia son. Discúlpenme, pero bueno, a muchos de los que están conectados no los conozco, no los conocemos de qué iglesia son. Estaba viendo que hay personas que están escuchando de California, de Zacatecas, de Veracruz, de Mazatlán, en fin, ¿verdad? De diferentes iglesias que no sabemos exactamente a qué iglesia local están asistiendo. Lo que sí sabemos es que, bueno, están bajo este ministerio de diseños divinos para las naciones y es un privilegio porque somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo y, bueno, estamos conectados con el Padre, ¿verdad? Y precisamente en esta conexión 2021 se trata de eso mismo, ¿verdad? De conectarnos todas las diferentes iglesias locales en este ministerio apostólico que es Diseños Divinos para las Naciones, y yo espero que muy pronto podamos hacer un congreso presencial en donde todas estas personas que se están conectando virtualmente podamos estar todos presencialmente y disfrutando de todo lo que Dios pueda tener para nosotros, ¿verdad? Entonces, nuevamente mando un afectuoso saludo a todos y vamos a iniciar con esta plática. Esta plática se trata precisamente del desarrollo y el envío de los equipos de ministerio. Vamos a iniciar leyendo un pasaje en la Biblia que es en Hechos 13. En Hechos 13, y vamos a ver en el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, aquí estamos viendo los equipos de ministerio, donde algunos de estos personajes de los que se habla este versículo tenían dones de profetas, dones de maestros, dones de apostólicos, ¿verdad? Y bueno, aquí en estos versículos, en este pasaje de la Biblia, está hablando precisamente de los equipos de ministerio, donde cada uno de los que está aquí participando, de los que está nombrando en el libro de los Hechos, forman parte de esos equipos de ministerio. A mí me gustaría que el día de mañana, bueno, como bien sabemos, y muchos pastores y muchos teólogos o muchos ministros dicen que el libro de los Hechos se sigue escribiendo, pues bueno, no te quepa la menor duda que algún día tu nombre esté escrito en algún parrafito, ¿verdad? Donde digas: fulanito de tal y menganito, con profeta, maestro, establecieron esa iglesia y se fueron a tal parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, estos personajes de la iglesia en Antioquía se puede definir como una iglesia apostólica, ¿sí? Es una iglesia apostólica de aquellos tiempos, y la iglesia en Antioquía, pues, es un modelo a seguir en
en el modelo apostólico. Entonces, estos modelos de iglesia, que es el modelo de la iglesia apostólica, proveen un ambiente adecuado para el desarrollo y el lanzamiento de los equipos de ministerio. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en Conexión 2021? Es precisamente capacitando a la iglesia para ser parte de esos equipos de ministerio a los que estamos llamados como Ministerio de Diseños Divinos. Entonces, es muy importante que como equipos de ministerio estemos abiertos, ¿verdad?, a estar formando a apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y estos equipos que sean capaces de ir a una región y edificar en esa región a donde el Señor los mande, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 3 dice: y entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A dónde los despidieron? Pues bueno, fueron precisamente a establecer la iglesia, fueron precisamente a establecer esos dones, esas iglesias apostólicas que Dios quiere que empecemos a trabajar. Entonces, no los despidieron de que, pues ya se fueron a su casa, o fueron a arreglar sus asuntos, o fueron a arreglar sus citas, sus agendas personales, no. Aquí habla precisamente de que los despidieron para ir a las iglesias, a establecer iglesias a las diferentes partes de la tierra. El equipo de ministerio, iglesia, imparte una medida espiritual y fresca a las iglesias y a las regiones que se visitan. Y es por eso que es tan importante este tipo de congresos, porque la impartición del equipo apostólico que se está trabajando de diseños divinos, bueno, imparte una medida espiritual fresca, una enseñanza espiritual fresca a las iglesias. Es decir, ustedes han estado escuchando cada una de las pláticas y son muchos retos en los que nos encontramos, pero también es una palabra fresca a las iglesias donde va a romper con muchas cosas, con muchas tradiciones, va a romper con muchos paradigmas, va a romper con situaciones locales que no hemos podido romper todavía. Entonces, cada vez que hay algún evento o algún congreso, ya sea en Casas Grandes, en Mazatlán, en Mesa, que es donde los hemos realizado, ustedes pueden notar, los que han asistido o los que hemos asistido a uno de estos congresos, podemos notar que hay una impartición fresca de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, en Veracruz, no sé si se haya hecho un congreso de diseños divinos, pero bueno, yo creo que si no se ha hecho, pronto se va a hacer y la iglesia va a ser transformada. Igual esto, ¿verdad?, que estamos teniendo virtualmente, es un congreso de todas las iglesias y podemos ver esa frescura del Espíritu Santo, esa frescura de la palabra apostólica a nuestras vidas. Y lo que queremos establecer es precisamente que no lo veamos como algo imposible, sino que lo veamos algo tangible y algo que está sucediendo ahora, hoy en día. Por eso dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, estos equipos de ministerio que existían ayer eran puestos por Dios, por el Espíritu Santo. En este tiempo actual están puestos por Dios, por el Espíritu Santo, y el día de mañana continuaremos con esos equipos y con ese legado que se está estableciendo. Entonces, lo que se está haciendo ahora en Conexión 2021, se suelta una revelación y una verdad actualizada a los creyentes. Qué impresionante, ¿verdad? Porque muchos de los pasajes que hemos estado viendo en este tiempo, yo creo que ya los habíamos leído de alguna manera. Yo creo que incluso nos habían predicado de estos versículos en alguna predicación, en algún congreso, incluso los habíamos escuchado, pero no con este mismo enfoque o no con esta misma unción apostólica. Entonces, por eso es muy importante que estemos abiertos a lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Está bien? Veamos en la Biblia cómo una de las estrategias de Dios es enviar equipos de ministerio, equipos apostólicos para establecer su reino en la tierra. El apóstol atrae y desata los 5 ministerios.
Esta es una de las funciones más importantes del ministerio apostólico. Los equipos de ministerio pueden romper donde los individuos no pueden. Cuando los apóstoles y los profetas trabajan juntos, hacen un equipo estupendo en el espíritu. Qué increíble que cuando están los ministerios trabajando de una manera en conexión, de una manera pareja, o con una sinergia espiritual, cosas grandes pueden suceder. Incluso en estos congresos que se han tenido en Mazatlán, en Casas Grandes, en Mesa, hemos visto cómo Dios ha hecho milagros increíbles, cómo enfermos han sido sanos, cómo personas que han estado atadas a enfermedades, cómo han estado atadas a adicciones, a cosas carnales, han sido rotas todas esas cadenas. ¿Por qué? Porque cuando se juntan estos ministerios apostólicos, algo sucede, algo tremendo sucede que viene a deshacer todo lo que individualmente o localmente no se ha podido romper. Entonces, por eso nosotros como ministerio, nosotros como iglesia, es bien importante que entremos en todo esto que es con mayor poder, ¿verdad? Les voy a mencionar algunos versículos, pero no los vamos a leer, únicamente para que ustedes tomen nota y los puedan leer en su casa. En estos versículos que les voy a mencionar, podemos ver con detenimiento todos los equipos de ministerio y algunos de los miembros que Dios levantó en ese tiempo. Y ustedes van a poder ver a Tito, ustedes van a poder ver a Saulo, a Bernabé en estos versículos, que es en Hechos 24, en Filipenses 2:25, Hechos 24, Filipenses 2:25, 2 Corintios 12:18, Tito 1:8. En todos estos versículos, en todos estos pasajes, ustedes van a ver cómo Dios empezaba a llamar a diferentes personas a estos equipos de ministerio. Entonces, continuamos y vamos a enumerar algunos principios precisamente que vienen en las Escrituras referente al tema de equipos de ministerio o equipos apostólicos. Entonces, nosotros les vamos a llamar equipos de ministerio porque hay veces que la palabra apostólico pues nos puede robar un poquito por algunas situaciones. Entonces, le vamos a llamar equipos de ministerio y vamos a enumerar algunos principios que vienen precisamente en la Biblia. ¿Está bien? Entonces, si me acompañan, por favor, vamos al primer principio y le voy a Omar tiene los principios ahí con él y, bueno, si de ser posible, los va a estar también pasando aquí juntamente conmigo en la pantalla, para que ustedes los vayan viendo y también vayan tomando apuntes. ¿Está bien? Principio número 1 es la misión del equipo de ministerio. La misión del equipo de ministerio. El equipo de ministerio trae salvación hasta lo último de la tierra. En Hechos 13:47 nos dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, que dice, hasta lo último de la tierra. Y precisamente en estos versículos está hablando en la iglesia de Antioquía, donde Dios estaba mandando a los discípulos y los estaba mandando, dice aquí, hasta lo último de la tierra. No los llamó nada más a su colonia, no los llamó nada más a su ciudad, a su escuela o a su entorno de trabajo, sino que los mandó hasta lo último de la tierra. Y precisamente esa es la misión del equipo de ministerio. Esa es la misión del equipo de ministerio. Y bueno, ese es el punto número 1 o el principio número 1, que la misión del equipo de ministerio es llevar salvación hasta lo último de la tierra.
Omar, no sé si pueda aparecer yo también en la pantalla o nada más ahí lo que es la diapositiva. Pero bueno, entonces vamos al principio número 2. El principio número 2 nos dice lo siguiente. El principio número 2 es la necesidad del equipo de ministerio. Confirma y exhorta a los creyentes en las iglesias locales. Fíjate, eso lo toma como una necesidad. El exhortar y el confirmar a los creyentes en las iglesias locales. En Hechos 14, del 21 al 22 nos menciona. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Híjole, aquí qué tremendo, porque queremos entrar únicamente así de facilito, ¿verdad? De rapidito, ¿no? Pues todo va a estar muy bien, no va a pasar nada, vamos continuando con lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero qué tremendo, porque aquí nos está diciendo que es necesario que a través de, ¿qué dice? De muchas, híjole, ¿no? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que tenemos que pasar por algunas situaciones muy difíciles. Sin embargo, si no pasáramos por esas situaciones que son muy difíciles, yo no sé si pudiéramos entrar en el reino de Dios, porque dice la Biblia que el reino de Dios es para los que se esfuerzan, para los atrevidos, para los valientes, para los osados, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar por diferentes tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Y esa es una necesidad que nosotros como equipo de ministerio tenemos que estar exhortando y confirmando a los creyentes, a las diferentes iglesias. Dice aquí, de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, si el pastor local de la iglesia en la que tú asistes, de repente te habla y te exhorta con la palabra del Señor, bueno, recibe esa exhortación. ¿Por qué? Porque es necesario que pases por tribulaciones para estar en el reino de Dios. Entonces, de eso se trata este ministerio apostólico, ¿sí? En el punto número 3, continuamos y vemos que dice que la autoridad del equipo de ministerio, ¿sí? La autoridad del equipo de ministerio puede ordenar ancianos en la iglesia que ellos establecen. Y lo hemos visto en Casas Grandes, lo hemos visto en Mesa, lo hemos visto en otras iglesias, donde los ancianos de la iglesia establecen y ordenan a pastores, a profetas, a maestros, a evangelistas, al equipo de ministerio. Entonces vemos cómo hay una ordenanza por parte de los ancianos. Y en Hechos 14:23 nos dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces, aquí podemos ver, y como testimonio personal, creo que es un privilegio para mí el que nuestros pastores nos hayan ordenado a mi esposa y a mí como pastores en la iglesia local en Casas Grandes, juntamente con el pastor Rubén Rivas. Es increíble, ¿verdad? Porque en ese día, en ese tiempo donde ordenaron a un equipo de aquí de trabajo, de ministerio, fue muy especial. Entonces, qué importante es que podamos recibir esa autoridad y qué importante es que podamos recibir esa impartición de parte de los ancianos. Y bueno, en cada iglesia local yo supongo y creo que pasó lo mismo, ¿verdad? En la iglesia en Veracruz, en la iglesia en Mazatlán. Creo que en la iglesia, la misma ordenanza que tuvimos nosotros, también estuvieron los pastores de Mazatlán, me quiero acordar, y si me ponen ahí en los comentarios,
por favor, si me estoy acordando bien, pero creo que también estuvieron los pastores de Mazatlán ahí, quienes fueron ordenados con la autoridad de los ancianos de la Iglesia Apostólica en la cual estamos nosotros. Entonces, en el principio número 4 dice lo siguiente: los decretos del equipo de ministerio. Dice, reparte ordenanzas y decretos apostólicos y mantiene las iglesias locales operando en la libertad, ahí le faltó una D, del espíritu. Entonces, en Hechos 16:4 nos dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces, aquí el asunto era la libertad, ¿verdad? El enemigo siempre quiere tratar de parar la libertad que hay en las iglesias locales. Y los equipos apostólicos precisamente ayudan a las iglesias locales a mantener la libertad en el Espíritu Santo. Por eso es bien importante que nosotros como iglesia estemos también dispuestos a mantener esa libertad, que a veces que viene una libertad en nuestras vidas, ¿verdad? Pero bueno, nos volvemos a atar y no se trata de eso, sino que el poder del Espíritu Santo nos dé esa libertad en la iglesia, ¿sí? Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, por eso es muy importante este punto, que los decretos del equipo de ministerio reparte ordenanzas apostólicos, decretos y mantienen las iglesias locales operando en la libertad del Espíritu. Continuamos porque son muchos puntos y yo espero que ustedes los puedan escuchar en otra ocasión también, pero vamos a continuar un poquito más rápido porque a mí me tocan algunos puntos y enseguida de mi participación va a venir con nosotros también el pastor Carlos Tamayo de Veracruz, quien va a continuar con la segunda parte de estos puntos que estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, este jueves precisamente se trata de entender estos principios fundamentales de los equipos de ministerio. ¿Sale? Bien, entonces continuamos con el principio número 5, que es la fortaleza del equipo de ministerio. Esta ayuda a establecer y a confirmar la fe en las iglesias locales y ayuda al crecimiento de las mismas. En Hechos 16:5 dice lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué padre, ¿verdad? Qué padre es que establezcamos y confirmemos la fe en las iglesias locales. ¿Para qué? Para que aumente cada día el número de las personas. ¿Qué es establecer? Establecer básicamente es fundar, implantar, sentar, asentar, ¿sí? Constante, permanente, duradero. O sea, la iglesia debe ser establecida para que pueda ser fuerte. Y es lo que estamos tratando de hacer y con la ayuda de Dios. Estamos tratando de establecer principios, estamos tratando de establecer un diseño divino, estamos tratando de establecer el ministerio apostólico. ¿Está bien? Entonces, continuamos con el punto número 6, que es la guianza del equipo de ministerio. El equipo debe ser guiado por el Espíritu Santo, algo que es fundamental en el equipo de ministerio, en cada iglesia. En Hechos 16:6 nos dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate qué increíble que el mismo Dios, mismo Espíritu Santo, esté prohibiendo hablar en ciertas partes. Qué increíble es que esté el Espíritu Santo guiando a los apóstoles, a los profetas, a hablar a ciertas personas únicamente y hablar en ciertos lugares únicamente, ¿verdad? Entonces,
que hay veces que nos dicen, ¿por qué no hacen esto? ¿O por qué no hacen lo otro? ¿O por qué no van para allá? ¿O por qué no van para allá? Bueno, porque les ha sido prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en ciertas partes o a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, qué importante es la alianza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos establecer. Es bien importante y por eso oramos. Como equipo de ministerio tenemos que estar orando y orando con una sensibilidad de parte de Dios en nuestros oídos espirituales para callar cuando tenemos que callar, para hablar cuando tenemos que hablar, para avanzar cuando tenemos que avanzar y para detenernos cuando necesitamos detenernos, ¿sí? Entonces es muy importante la alianza del Espíritu Santo en este ministerio. Y bueno, continuamos con el punto número 7, el principio número 7. Nos dice que el llamado para el equipo de ministerio tiene que responder al llamado de las regiones que necesitan ayuda. En Hechos 16, 9, 10 menciona, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Fíjate qué diferencia. Aquí se vio una visión y enseguida dice, procuramos partir para Macedonia. Y en el principio anterior, que es el principio 6, no les fue permitido hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿cómo tenemos que acudir al llamado de las regiones que necesitan la ayuda, pero también necesitamos ser atentos a la voz del Espíritu Santo para callar en otras partes donde Él no quiere que todavía se hable o que se hable cierta palabra, ¿sí? Entonces, por eso, un principio para el equipo de ministerio es el llamado. Y el llamado tiene que responder, tenemos que responder a ese llamado de todas las regiones que necesitan ayuda. Y bueno, como ministerio, como diseños divinos, que ustedes como iglesias forman parte de este ministerio, si tú no puedes ir a donde Dios está dando una indicación, bueno, tú puedes aportar con alguna ofrenda, con algún apoyo, ya sea en especie o en efectivo, para que el equipo de ministerio sí pueda ir a donde Dios les está hablando, ¿sí? En este caso, hemos hecho viajes misioneros, hemos ido a diferentes lugares donde Dios nos ha llamado y bueno, yo creo que lo vamos a seguir haciendo con mayor frecuencia, así que tú puedes ser parte de todo esto porque, acuérdense, somos llamados. Y el llamado del equipo de ministerio, el llamado de nosotros como iglesias, como diseños divinos, es acudir, ¿sí? Acudir, ir, procuramos, dice aquí, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. En el principio número 8, el poder del equipo de ministerio. El poder del equipo de ministerio rompe el poder del enemigo. Ese es el poder del equipo de ministerio, romper el poder del enemigo, ¿sí? Y en Hechos 16 al 18 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjate qué importante es, porque cuando el poder del equipo de ministerio se establece, viene a romper con los lazos que el enemigo tiene o quiere tener y rompe con todo eso. Entonces va a haber una mayor libertad en las iglesias, como mencionaba ahorita. La iglesia va a ser capaz de respirar nuevamente.
porque el equipo de ministerio está con ese poder y con esa autoridad. Entonces, es muy importante porque el equipo de ministerio puede venir a romper el espíritu de brujería que hay en las diferentes ciudades, en las iglesias, incluso en las familias que van a las iglesias. Y ese poder y esa autoridad lo puede tener el equipo de ministerio. Entonces, continuamos con el punto número 9. El punto número 9 dice, la entrada del equipo de ministerio. Tiene una entrada que es proveída por el Señor. En 1 Tesalonicenses 2:1 nos dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Fíjate qué importante es que el equipo de ministerio sea muy sensible para poder entrar a donde Dios lo mande, ¿sí? Dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Qué importante es que cuando nos juntemos en un lugar para ministrar a la iglesia, a ministrar a cada uno de ustedes, no sea en vano. Que digamos, pues venimos a pasearnos nada más. Pues no queremos eso. No queremos que sea nada más en vano. Queremos que sea todo lo establezca el Señor, que sea proveída por Dios para poder entrar a los lugares estratégicos que Dios tiene y que Dios quiere que podamos entrar. Número 10. La audacia del equipo de ministerio. Debe ministrar con audacia y osadía. Qué interesante este punto, porque el equipo de ministerio es tan poderoso cuando se juntan sus apóstoles, sus profetas, sus maestros y ministran con audacia y osadía. En 1 Tesalonicenses 2:2 nos comenta lo siguiente, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. El enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Cada vez que vayamos a hacer algún evento como este de conexión, cuando vayamos a tener reuniones dominicales, cuando vamos a tener la impartición de la palabra del Señor, el enemigo va a tener una oposición. Sin embargo, nosotros como ministros o nosotros como equipo de ministerio tenemos que tener audacia y osadía para poder enfrentar todas esas situaciones y posicionarnos en Cristo y poder quitar todo eso para que la palabra de Dios pueda continuar. Y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo al momento incluso de esta conferencia hubo algunas situaciones de tecnología, situaciones de otro tipo que fue una oposición. Sin embargo, los apóstoles, los profetas tuvieron audacia y osadía para llevar a cabo este Congreso de Conexión 2021, en el cual estamos recibiendo todos, ¿verdad? Y es una gran bendición. Continuamos con el punto número 11, me apuro un poquito más. La pureza del equipo de ministerio. Bueno, debemos de tener motivos puros. Esto es muy importante, amados, y nosotros lo queremos transmitir a todos ustedes. El equipo de ministerio tiene que tener motivos puros. En 1 Tesalonicenses 2:3 nos comenta, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, los motivos que tenemos que tener como equipo de ministerio, como diseños divinos, tienen que ser puros, que no les quepa la menor duda a ustedes, que el enemigo no venga a sembrar duda a sus mentes de que queremos sacar provecho de sus vidas o de sus talentos o de sus acciones. Absolutamente es una mentira del enemigo. Lo que queremos es establecer la iglesia, lo que queremos es establecer lo que Dios está hablando en su iglesia. Entonces, de ninguna manera hay motivos incorrectos en todo lo que estamos trabajando. Entonces, que el enemigo no venga y te trate de engañar, por favor. Blinda tu mente de todo engaño que el enemigo quiera traer a tu vida. En el principio número 12, la confianza del equipo de ministerio.
lo que desea es complacer y agradar a Dios. Esto es lo que queremos. Esto es por lo que trabajamos. Esto es por lo que nuestros apóstoles y nuestros profetas, nuestros maestros y todo el equipo de ministerio está trabajando para complacer y agradar a Dios. En 1 Tesalonicenses 2:4 nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Algunos nos dicen, ¿por qué no hacen esto? ¿O por qué no hablan de lo otro? ¿O por qué no hacen lo que las otras iglesias están haciendo? No queremos agradar a los hombres, simplemente lo que queremos es hablar lo que Dios quiere que hablemos y con eso complacer al Señor y ser gratos ante Dios. Entonces, discúlpenos mucho si los congresos no hablan de las cosas del alma, no hablamos de cosas de materiales, no hablamos de cosas de prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso va a venir como una añadidura si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la Biblia que todo eso va a venir por añadidura. Y sí es muy necesario, porque veíamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, tenemos que estar bien posicionados primeramente en el espíritu para que todo lo demás también esté bien. Si estamos mal posicionados en el espíritu, entonces no va a funcionar, ¿verdad? Nuestra vida como cristianos no va a funcionar. Entonces tenemos que estar bien posicionados primeramente en el espíritu, ¿está bien? Y con eso podemos complacer y agradar a Dios. Entonces continuamos con el principio número 13. Dice lo siguiente: los motivos del equipo de ministerio. No ministra para aumentar sus finanzas. Si ustedes se han fijado o si lo han notado, no hemos hablado absolutamente de finanzas. De hecho, este congreso se ha hecho gratuitamente, abiertamente, públicamente para todos ustedes, ¿verdad? Obviamente hay gastos, obviamente hay invitados que se les tiene que dar una ofrenda o simplemente ofrendas para consolidar todo lo que se está haciendo. De hecho, es yo creo que un buen motivo, un buen momento para comentarles que si en tu corazón existe que Dios ponga en tu corazón, perdón, de poner una ofrenda o mandar un donativo al Ministerio de Diseños Divinos, adelante, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Sin embargo, que no sea algo que te robe, ¿verdad? Porque este Ministerio de Diseños Divinos no está ministrando para aumentar sus finanzas personales. Al contrario, sí necesitamos muchos recursos, necesitamos muchas finanzas, pero para ir a establecer la obra que Dios quiere que se establezca en los diferentes lugares. Amén. Entonces, en 1 Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y como Dios es testigo de lo que estamos haciendo, Él puede saber que los motivos del equipo de ministerio no son las finanzas. Incluso, ¿verdad? En el siguiente principio, que es el principio 14, habla de la humildad del equipo de ministerio. Y dice que nunca debe ser una carga para la iglesia local. El equipo de ministerio nunca debe ser una carga para la iglesia local. En 1 Tesalonicenses 2:6 menciona y dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y bueno, aquí menciona que la iglesia local, el equipo de ministerio no tiene que ser una carga para la iglesia local. Entonces, de hecho, hemos sido testigos de cómo los fundadores de este ministerio, los pastores, Zamora, han invertido incluso de sus finanzas propias, de sus negocios, en todo lo que estamos estableciendo y tratando de seguir consolidando. Entonces, no están buscando un beneficio propio, al contrario, no han sido una carga para la iglesia,
y aparte han dado, ¿verdad?, todo para consolidar. Entonces, en el principio número 15, ya vamos a terminar, o ya voy a terminar mi participación. Ténganme poquita paciencia, por favor. Espero que me puedan entender. Bien, en el principio número 15, la ternura del equipo de ministerio debe ministrar con ternura. En Primera de Tesalonicenses 2:7 dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, podemos ver eso también, ¿verdad? Cada vez que hay una exhortación, cada vez que hay incluso alguna llamada de atención, cómo se habla con cordura, cómo se habla con nobleza, cómo se habla con ternura, ¿verdad?, al momento de estar exhortando. Pero bueno, continuamos con el principio número 16, la impartición del equipo de ministerio. Imparte y entrega su propia vida a la iglesia local. Sacrifica sus vidas por la iglesia local. Esto lo podemos ver y podemos ser testigos de ello. Como los pastores que ustedes han escuchado, los pastores que han impartido alguna palabra en esta conexión, han dado sus vidas enteras, han dado sus sueños a establecer lo que Dios quiere establecer. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Entonces, hemos visto cómo nuestros líderes, cómo nuestros pastores, cómo el equipo de ministerio de diseños divinos ha entregado sus vidas a la iglesia y cómo ha sacrificado todo por la iglesia. Entonces, eso nos habla de humildad, eso nos habla de que realmente están haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? El número 17, y ya con este es el penúltimo, porque únicamente voy a dar 18 puntos o 18 principios. Entonces, el 17 es el sacrificio del equipo de ministerio. Va a ser sacrificios financieros si es necesario, como hemos estado mencionando. Que todos los pastores que están asociados en diseños divinos, yo he visto cómo han hecho sacrificios para seguir trabajando en todo esto que hemos estado estableciendo. 1 Tesalonicenses 2:9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Qué increíbles equipo de ministerio tenemos. Yo quiero felicitar a todos los que formamos parte de este equipo de ministerio, y yo quiero que si tú estás agradecido o agradecida con tus líderes, con tus pastores, con todo lo que se está llevando a través de conexión y de los diferentes congresos, pongas una carita, pongas un aplauso, pongas algo ahí en la transmisión en Facebook, un amén, un gracias pastores o algo, porque de verdad vemos cómo ellos hacen tantos sacrificios, no nada más financieros, sino familiares, profesionales incluso, y de otro tipo también, ¿verdad? Entonces, ayúdame con eso a poner ahí un gracias pastores. Y bien, continuamos con el principio número 18. El principio número 18, la conducta del equipo de ministerio. Esto es muy importante, amados. Y esto es muy importante para nosotros, es muy importante para la iglesia. Debe comportarse con santidad, con justicia e irreprensiblemente. Ellos marcan el ejemplo a seguir de la iglesia. Qué importante es. Y aquí en 1 Tesalonicenses 2:10 nos dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y con este principio yo me despido, con este principio de la conducta del equipo de ministerio, y les comento que si en alguna ocasión alguno de nosotros falla, si en alguna ocasión nosotros nos equivocamos, bueno, recibimos
misericordia de parte de Dios y también pedimos misericordia de parte de cada uno de ustedes. Pero trataremos de comportarnos justa y reprensiblemente ante todos ustedes, ¿verdad? Y bueno, son 18 puntos que son un poquito largos. El pastor Carlos Tamayo continúa con nosotros después de una canción de alabanza que vamos a tener. Vamos a alabar al Señor y continuamos con el pastor Carlos Tamayo, que tiene otros puntos que nos va a mencionar, otros principios fundamentales. Les recuerdo de los equipos de ministerio, ¿sí? Que eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes y continuamos.
solo Dios en el trono está. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder saludarles a todas las personas que están conectadas en este congreso. Es un privilegio de parte de Dios el poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues les saludamos desde la Iglesia Vida Nueva Veracruz. Saludos a cada una de las partes de las ciudades de la República que nos están pues viendo a través de este tiempo. También a las personas que nos ven en diferentes países. Pues siempre es un honor y es un privilegio el poder servir a nuestro Dios, el ser parte de todo lo que Él está haciendo, pues es maravilloso. Pues bueno, voy a continuar yo con los puntos que mencionaba el pastor Alex. Sí, realmente todo esto nos viene a fortalecer como iglesia, ¿sí? Nos viene a ayudar para que cada uno de nosotros podamos seguir adelante en los planes que nuestro Dios tiene para esta generación, para este tiempo. Como se mencionaba en días anteriores, todo esto nos ha venido a ayudar, ¿sí? a traer ánimo, fe. ¿Por qué? Porque por todo esto que está pasando el día de hoy en este congreso, en los días pasados, en los días que vienen aún, nos anima porque vemos la confirmación de nuestro Dios, de lo que hemos venido orando, de lo que se ha venido clamando, y pues creo que eso es muy importante. Bueno, quiero ir mencionando, sí, algunos puntos que vamos a ver, faltan varios todavía. Les pido que puedan estar atentos ahí en sus casas, que tengan su libreta, sí, que tengan su pluma, su Biblia a la mano. Y bueno, pues un cafecito, una agüita, un tecito para que puedan ahí acompañarlos. Y quiero mencionar el punto número 19 de lo que hemos estado hablando. Habla el corazón del equipo de ministerios, ¿sí? El corazón del equipo de ministerios, como puntos o como subtema de ese mismo, ustedes pueden poner que este equipo se refiere a que exhorta, consuela y corrige a la iglesia local. Quiero leerles un pasaje de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. ¿Qué nos habla este pasaje? ¿Qué nos habla este punto? Que como iglesia, sí, nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de tener un equipo de ministerio que también viene a fortalecer la visión y la misión que Dios ha establecido en una ciudad, sí. En este caso, pongamos el ejemplo de Veracruz. Dios envía un equipo de ministerio conformado por el grupo de diseños divinos para las naciones para ayudarnos. Y créame, esto es necesario. Aún como pastores, nosotros necesitamos también esta ayuda, necesitamos esa fortaleza, necesitamos incluso ser exhortados. ¿Para qué? Para continuar con la obra. Y todo eso nos enseña a nosotros, que a través de esto nos ayuda a nosotros también para corregir algunos puntos que sean necesarios. Creo que es fundamental en este tiempo este punto también. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia y de estos grupos nos van a ayudar para que nosotros podamos orar, ¿sí? Para enseñarnos a orar también, a orar y a buscar de una manera en que Dios desea para este tiempo. Entonces, es fundamental todo esto, porque cuando habla también de corregir, habla de una reforma, habla de mejorar, habla de rectificar y de fortalecer a la iglesia local. Por eso es clave este punto, ¿sí? Es clave para lo que Dios desea seguir haciendo. Y todo esto va a venir a sumar a lo que Dios desea para que esta iglesia local pueda entonces ser una iglesia gobernante, una iglesia que se establece en la ciudad y que es llevada a otro nivel. Punto número 20, dice: el nivel del equipo de ministerios
Esto habla del equipo de ministerios. Tiene influencia sobre la iglesia local para que anden como es digno. El pasaje que va a fortalecer este punto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino, dice la palabra, y a su gloria. Todo esto nos enseña a nosotros, ¿a qué? A que la iglesia local, dentro de la ciudad, dentro de el pueblo, dentro de la ranchería, ¿sí? Dentro de tal vez de la sierra o del lugar donde está establecida o donde hay los ministerios que Dios ha ido levantando y llevando a más, todo este pasaje, este punto nos enseña a nosotros para que aprendamos a vivir en santidad, para que nosotros como un solo equipo, como un solo cuerpo, nos ayude también a vivir en amor, en unidad y santificación, que eso es lo que le agrada a Dios. Por eso este equipo de ministerios viene a fortalecer, como les decía, para ayudarnos a cada uno de nosotros y que el reino de Dios pueda ser establecido y podamos vivir nosotros de acuerdo a ese estándar que la palabra nos enseña. Por eso dice que tenemos que vivir como es digno de Dios. Es necesario que la iglesia sea reformada, es necesario que la iglesia pueda ser fortalecida y aprenda a vivir de esta manera. Es fundamental, familia, que nosotros lo entendamos en este tiempo. La iglesia local, más que nunca, tiene que abrazar estas promesas de lo apostólico, de lo profético. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a venir a fortalecer, a ayudar, porque la palabra lo habla. Sí, la palabra de Dios, como lo sabemos, es el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla y nos muestra el plan y el diseño divino que Dios tiene. Por eso es necesario que nosotros volvamos hacia esos puntos importantes. Ahora, el punto número 21, los resultados del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere esto? Nos habla que la palabra del equipo va a actuar de una manera efectiva en los creyentes. Es decir, ese equipo de ministerio, junto con el pastor local, junto con el grupo de liderazgo de la iglesia, lo que va a hacer es que primeramente viene a sus vidas esa palabra porque los va a revolucionar, los va a llevar a un punto donde ellos puedan entender lo que Dios tiene para sus vidas. Ahora, si me acompañan, por favor, y anotan ahí en su libreta, porque están anotando, ¿verdad? Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjense lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra va a continuar trabajando después, aunque este equipo de ministerio se vaya. El pastor debe de abrazar, sí, como pastor local, debo de abrazar esa visión, debo de abrazar esa palabra y permitir que se haga una realidad en nuestras vidas, que se haga rema en nosotros, que se pueda tatuar en nuestro corazón y que pueda dar ese fruto por el cual Dios la soltó. Amén. Porque es lo que Dios está buscando en este tiempo. Que cada palabra de este equipo de ministerios, este equipo apostólico, como mencionábamos, va a venir a fortalecer a las iglesias locales y esa palabra que va a ser soltada pueda continuar dando ese fruto. Es decir, tiene que haber una continuidad. Yo creo que es necesario hoy más que nunca que esto que hoy Dios nos está hablando, que esto que Dios nos está mostrando a la iglesia, a diseños divinos para las naciones, pueda ser una realidad, ¿sí? Y que juntos como iglesia podamos todos sumarnos para seguir adelante, para seguir avanzando hacia donde nuestro Dios desea llevarnos. Él desea llevarnos de la mano, Él desea llevarnos a un punto que nosotros aún no nos hemos dado cuenta, a un punto donde Él desea que nosotros podamos seguir avanzando. Y este ministerio siempre ha sido un patrón para la iglesia y trae resultados sobrenaturales, porque la Biblia nos los habla. Sí, la versión amplificada dice ejercitando su poder, es decir, algo sobrehumano en aquellos que adhieren, que confían y que descansan en esa palabra. Por eso es necesario que nosotros
¿sí? Podamos descansar en esa palabra, podamos abrazar esta palabra y podamos caminar en base a ella. Amén. Punto número 22. Dice, el modelo del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere esto? El equipo, sí, de ministerios traza el modelo a seguir para las iglesias. ¿Quién lo hizo? El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo, que tenía a sus discípulos, que tenía a su gente de apoyo, él iba a las iglesias, ¿sí? Y trazaba el rumbo, trazaba los planos, ¿sí? Los planos apostólicos, los diseños divinos, ¿para qué? Para poder caminar hacia donde Dios quería llevar a la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, nos habla, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos enseña? Que es capaz de duplicar, ¿sí?, lo que Dios desea hablar en este tiempo. Pero todo esto nos va a llevar a diferentes naciones. ¿Para qué? Para levantar iglesias apostólicas, para levantar iglesias que verdaderamente se establecen en la ciudad. Esa iglesia local necesita establecerse de una manera real, de una manera fundamental. ¿Para qué? Para que a través de esta iglesia local, ¿sí?, nosotros podamos seguir avanzando, podamos seguir hacia adelante, hacia donde nuestro Dios, familia, desea llevarnos. ¿A través de qué? A través de Cristo Jesús, porque Él es el modelo a seguir. Amén. Jesucristo nos ha puesto el punto clave para que nosotros sigamos adelante. Por eso nosotros como iglesia tenemos siempre que seguir la palabra de Dios. Amén. Punto número 23, el regreso del equipo de ministerios. El equipo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que el equipo, ¿sí?, de ministerios debe de tener el deseo de regresar. Obviamente aquí se conjugan muchos factores. Es importante siempre que, como lo mencionaba también el pastor Alex, que haya esa relación de padre e hijo. Es importante todo esto. ¿Para qué? Para que pueda funcionar de la manera en que Dios desea. Es un diseño que Dios nos ha establecido y este punto nos habla de eso. Fíjense lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿A qué se refiere? Que aunque físicamente se vaya el equipo de ministerios, sus corazones permanecen en la iglesia local. Amén. Es necesario que aún las iglesias hermanas, las iglesias que estamos bajo una cobertura, es necesario en este tiempo, más que nunca, que podamos unificarnos, que podamos caminar en la dirección que Dios nos lleva. Es algo que Dios nos está hablando a cada uno como pastores, como líderes, como ancianos dentro de una iglesia. Abrazar eso que el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el deseo de regresar y ser una bendición. Pero ¿cómo va a ocurrir esto? Tiene que haber un vínculo genuino a través del Espíritu de Dios entre el equipo de ministerios y la iglesia local. Por eso es necesario, ¿verdad?, que sea Dios siempre que esté dirigiendo esto, porque tenemos que reconocer que muchas veces como seres humanos fallamos, ¿sí? Y hay ciertas situaciones que pueden estar a veces en nuestro corazón que no nos impiden ir hacia donde Dios desea. Por eso más que nunca es un tiempo donde el Señor nos está llevando a humillarnos, a reconocer, para que esto pueda ser una realidad y esto se puede establecer verdaderamente. Amén. Punto número 24, la oposición del equipo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que frecuentemente Satanás va a intentar evitar que el equipo de ministerios regrese a la iglesia local. Lo vamos a reforzar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo diciendo que Satanás les había estorbado. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que saber que Satanás siempre va a querer estorbar los planes de Dios. Ahora es necesario también que nosotros, a través del amor de Dios, podamos sujetarnos, podamos estar bajo la unción
del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender esto. ¿Por qué? Porque Satanás odia y teme la visita de ese ministerio, del ministerio apostólico, porque sabe, ¿sí? Sabe hacia dónde Dios desea llevar. Y algo que puedo ver yo en esto es que esto ha estado dormido, ¿sí? Esto es algo que tiene que activarse, esto es algo que tiene que el Señor despertar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder entender y llevar a ese punto y que la iglesia se pueda fortalecer. Porque como les decía, Satanás teme esta visita, ¿sí? Y va a hacer todo lo posible para evitar que el equipo venga nuevamente. Esta es la razón fundamental y clave para que las iglesias unidas siempre puedan estar orando, siempre puedan estar clamando, siempre puedan estar de una manera tan importante viviendo en la dimensión que el Señor desea. Y esta oración va a ayudar a neutralizar, esta oración va a ayudar, ¿sí?, a que toda obra del enemigo, ¿sí?, sea quitada, ¿sí?, sea echada fuera. Y que el Señor verdaderamente nos lleve a un punto muy clave, a seguir hacia donde Él desea. ¿Sí? Seguimos, punto número 25, dice la gloria y el gozo del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere? La iglesia local se convierte en la gloria y el gozo del equipo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 19 y 20 nos habla, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, dice, y nuestro gozo. Yo he estado leyendo, o los versículos que estamos leyendo son de la Reina Valera, revisión 1960. Y esto nos enseña que el equipo se gloria en qué, en el crecimiento y en la salud de la iglesia local. Amén. El grupo de ministerios, a través de esto que sucede, se goza y se gloria porque saben que están siendo preparados para una vida eterna y lo que se está invirtiendo, ¿sí? Y este equipo se regocija en la iglesia como un padre lo hace con su hijo. Por eso les decía que es tan importante esta relación. Creo yo que es un tiempo donde cada uno de nosotros, ¿sí?, en las iglesias, como pastores, como líderes, en la posición que Dios nos ha puesto, más que nunca es necesario que aprendamos a tener estas conexiones y estas relaciones. Tenemos que morir a nosotros mismos para que esto de parte de Dios se pueda verdaderamente, ¿sí?, establecer como Dios nos los pone. Y por eso les mencionaba, cuando esto sucede, el equipo de ministerio se goza como cuando lo hace como un padre con su hijo. Amén. Punto número 26. La preocupación del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere? El equipo va a buscar más allá cómo establecer y confortar a las iglesias locales. Para esto les leo primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Nos habla. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a qué dice, a vuestra fe. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué se refiere este punto? Que el equipo va a procurar regresar, pues sí, por otro ministerio. Y esto es que con el propósito de establecer, de confirmar y de confortar y exhortar a las iglesias. Amén. Dentro de ese mismo ministerio van a ser enviados personas a diferentes iglesias para supervisar, para ver y estar en esa constante comunicación. Y Pablo, ¿qué hizo? Él envió a Timoteo a hacer esto en cuanto él mismo no podía ir. Pablo no podía ir, pero envió a Timoteo. Pero ¿qué sucede ahí? Satanás ataca a las iglesias plantadas y a las iglesias locales. Son contraatacadas por la visita, ¿sí? Porque el diablo sabe y no quiere que estos equipos de ministerios, estos equipos apostólicos, estas conexiones se den. Porque lo que el diablo busca es que cada uno pueda hacer de manera independiente. Y yo creo que por muchos años, ¿sí?, la iglesia ha cedido ese terreno. Hablo de manera personal por lo que he visto y por todos estos años de caminar con el Señor. A veces no hay unidad, ¿sí?, en las iglesias, y hablo a nivel general, en todas las naciones.
¿Por qué? Porque muchas veces cada quien o busca su propia misión, su propia visión, cuando la misión y la visión ya ha sido establecida. Y esto lo hizo Jesucristo, esto lo hizo nuestro Padre. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a saber caminar. Por eso creo yo que hoy más que nunca la iglesia necesita unirse, necesita caminar en la misión y en la visión que Jesucristo ha establecido y nosotros continuar con esos planos, con esos diseños que ya fueron establecidos y que el mismo apóstol Pablo nos los enseñó para que continuemos. Pero yo creo que es necesario que esto se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. Es necesario que esto suceda en la iglesia para ir hacia donde nuestro Padre desea llevarnos, para ir hacia donde Él nos está llevando de una manera profética. Dios lo ha hablado. Esto que hoy está sucediendo, esto que Dios hoy está sucediendo, es porque Dios ya lo había hablado. ¿Y dónde lo había hablado? En su palabra. Y siempre lo he dicho, Dios no va a respaldar lo que Él no ha dicho. Dios siempre va a respaldar lo que Él ya ha hablado. Y esto que está sucediendo, Dios ya lo había hablado. Obviamente lo da una revelación, ¿sí? A los apóstoles, a las personas, a las conexiones, a los grupos, a la iglesia, para que nosotros podamos ser fortalecidos en esta palabra. Amén. Punto número 27. El seguimiento del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere? Que el equipo de ministerios va a seguir de cerca las condiciones de las iglesias locales. ¿Sí? La palabra ¿sí? nos enseña esto y en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 nos habla, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador, dice, y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que los grupos de ministerios, como ahorita que lo estamos haciendo, necesitamos estar en una constante comunicación. ¿Para qué? Para ver las condiciones de la iglesia local. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque no queremos que nuestra labor no debe de suceder, porque si no la labor de esos equipos ministerios se va a venir abajo. Es necesario siempre que haya un seguimiento. Sí, por eso ahorita, sí, algo que he visto y me ha agradado mucho es que ha habido un seguimiento, sí. Venimos de un evento del año pasado que se hizo en noviembre de Sukkot. Posteriormente ha habido algunos cursos que el Señor nos ha estado hablando a través del pastor Víctor y eso ha sido muy bueno porque viene a edificar y a fortalecernos como pastores, como líderes y para edificar a la iglesia local y es hablar de una continuidad y yo creo que esto Dios mismo lo ha puesto porque en los mensajes que los diferentes pastores han estado hablando, algo de lo que yo puedo ver y que puedo complementar con este punto es que lo que Dios está buscando es que verdaderamente haya una continuidad. Ahora, hay que aclarar, la continuidad no es a través de nosotros, la continuidad nosotros la tenemos que dar a lo que el mismo apóstol Pablo ya hizo, a lo que hizo Timoteo, Tito y cada una de las personas que Dios usó en los tiempos antiguos y esos tiempos, sí, nosotros tenemos que saber y entender que Dios desea que continuemos nosotros, sí, esta obra ya comenzó muchísimos años atrás. El detalle, ¿verdad? Es que a veces no nos ha caído a nosotros la revelación, el 20, el punto clave de lo que Dios desea hacer. Por eso es importante y el equipo tiene que darse cuenta de la condición de las iglesias en las cuales se está ministrando y todo esto va a venir a fortalecer para que haya esa verdadera relación. Amén. Vamos bien hasta aquí. Esperemos que así sea. ¿Sí? Punto número 28, la vida del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere? La vida del equipo se conecta a las iglesias en las cuales ellos ministran. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 nos habla, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿A qué se refiere? Ese es un verso tremendo de las Escrituras que podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a través de este pasaje Pablo está basando su propia vida en la salud de la iglesia. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que el equipo se convierte en uno con las iglesias en las cuales ministran, ¿sí? Y su propia vida depende del crecimiento y de la salud de ellas. El mismo apóstol Pablo lo externó así. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cada uno, ¿sí? En este caso, el grupo de ministerios, incluso el liderazgo,
de las iglesias, viendo todo esto, lo hace suyo, toma esto como su propia vida, ¿sí? Y depende de esto, ¿sí? Por eso lo dice ahí, aún como se convierte como en su salud, como en su propia vida. ¿Por qué? Porque este verso nos recuerda, ¿sí?, la manera en que el apóstol, ¿sí?, y cada uno de estos apóstoles, ¿sí?, son atacados de esa manera fuerte, como lo mencionábamos nosotros. Pero todo esto nos va a ayudar a que las iglesias se puedan conectar entre sí y ayudar. ¿Para qué? Para que a través de este poder de Dios, la iglesia pueda estar en una excelente salud espiritual. Amén. Pueda verdaderamente vivir de acuerdo a los deseos y al diseño que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Por eso es fundamental esto, ¿sí? La vida del equipo, del ministerio, para que sea fortalecida, para que sea llevada a otro nivel que el Señor desea seguir haciendo. Punto número 29. La meta del equipo de ministerios. El equipo de ministerios perfecciona aquello que está en la falta, ¿sí? O que hace falta en la fe de los santos. Primera de Tesalonicenses, ¿sí?, capítulo 3, versículo 10 nos habla, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe, ¿sí? ¿Y qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos habla? Fíjense también, nos habla de una manera, es que todo esto nos viene a nosotros a saber hacia dónde vamos. Por eso dice, la meta del equipo, ¿a qué nos viene a nosotros? Nos viene a ayudar. ¿Por qué? Porque este equipo lo que viene a hacer es a fortalecer, viene a duplicar y a multiplicar, ¿sí? Para que el liderazgo de la iglesia local pueda ir a otro punto, pueda ir a otro nivel. Como siempre lo he dicho, las matemáticas de Dios son sumar y multiplicar. Las del diablo son restar y dividir. Entonces, esto es fundamental, familia, para que sigamos nosotros adelante, porque este equipo va a venir a perfeccionar las áreas, sí, que están en falta en la iglesia, nos van a venir a ayudar, a fortalecer y como equipo darnos cuenta qué áreas estamos flaqueando, cuáles son esos eslabones débiles que puede haber un acceso al enemigo, y lo mencionábamos. Satanás busca destruir esto, Satanás busca restar, busca dividir, y este equipo de liderazgo, este equipo de ministerio va a fortalecer, va a orar de día y de noche para saber qué áreas, ¿sí?, están fallando, qué áreas se necesitan atender. Ahora, nosotros como iglesia local necesitamos estar siempre abiertos a la voz de Dios y a lo que nuestro Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros hagamos siempre para seguir adelante. Amén. Punto número 30, el amor del equipo. ¿Sí? ¿A qué se refiere? El amor del equipo hacia las iglesias continúa creciendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 nos habla, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje de la Biblia? Que el amor del equipo por la iglesia local continúa creciendo con el tiempo. Es decir, que la relación se debe de hacer más fuerte. Algo que Dios sé y veo que quiere hacer en este tiempo de conexión es precisamente eso. Yo creo que cada una de las iglesias que estamos participando, ¿sí?, y que dependemos de diseños divinos para las naciones, tenemos que estar abiertos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Señor pueda fortalecer nuestras relaciones, trabajar en equipo y estar en constante hacia donde Dios desea llevarnos. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el amor por la iglesia, más efectivo va a ser el ministerio. Amén. Mientras mayor haya amor por la obra de Dios, mayores resultados estaremos viendo, familia. Sí, familia, Dios nos está llevando a que la relación cada día sea mejor entre el equipo y la iglesia. ¿Para qué? Para que se abra ese camino para una mayor confianza, una mayor impartición de los dones, de los talentos y de la gracia de Dios que está operando para continuar de esa manera. Amén. Punto número 31, la revelación del equipo.
sí, de ministerios. ¿A qué se refiere? Este equipo, sí, de ministerios o este equipo apostólico trae un entendimiento de los ministerios de Dios a la iglesia local. Primera de Corintios, sí, 4:1 nos dice, así pues, tengamos, dice, los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Este equipo, sí, de ministerios da revelación a las iglesias locales. A través de esa conexión, nosotros tenemos que estar obviamente siempre orando también para que lo que Dios esté hablando de manera profética, nosotros podamos abrazar y tomar. Y estos equipos sí van a actuar como administradores de los ministerios de Dios y juntos poder hacer precisamente equipo, valga la redundancia, para que podamos ser efectivos hacia donde Dios desea llevarnos. Va a venir esa revelación de parte de Dios, pero la iglesia local obviamente siempre necesita estar orando, necesita estar ayunando, necesita estar en constante comunicación y viendo lo que sucede en las naciones, viendo lo que Dios está hablando, porque esa revelación viene una palabra y Dios nos las confirma y nos las muestra para seguir adelante. Y la Biblia nos habla, ¿verdad? No vamos a ir allá, pero en Mateo 13 nos habla que se nos ha dado a conocer, sí, el misterio del reino. Y Dios a través de la palabra, sí, y a través de los apóstoles, a través de todo eso que el Señor está levantando, las iglesias van a recibir esa fortaleza, ese equipo, y a su vez van a ir mejorando en cada uno de los ministerios que son establecidos en la iglesia local. Amén. Van a ser establecidos cada uno de esos puntos de la verdad, sí, actualizada y revelada a través de todo esto que Dios nos enseña. Y obviamente todo eso nos viene a nosotros a equipar hacia donde nuestro Padre desea siempre llevarnos de una manera muy especial, única y de acuerdo hacia donde Él está manifestando. Vamos con el punto número 32. Deseamos que estén todos bien hasta aquí. Esperemos que así sea. Punto número 32, el reporte del equipo de ministerios. Esto nos habla que el equipo, sí, de ministerios le reporta a la iglesia dónde están. Y fíjense lo que sucede en Hechos, sí, capítulo 14, versículo 26 y 27, dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían, sí, dice, sido ellos embarcados de una manera y llevados, dados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y dice la Biblia, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe en los gentiles. Esta es una exhortación, familia, a la iglesia que los envía. Y de una manera hay ese reporte, hay esa continuidad, como yo les mencionaba y como nos los enseña. Este equipo es una extensión de la iglesia que los envía y este equipo siempre, junto con los demás, va a haber esa conexión entre una, dos y de las iglesias que dependan. En este caso, somos varias las iglesias y esto mismo Dios nos quiere unificar para que podamos ver entonces el reino de Dios establecido como esa iglesia gobernante, familia. Y ambos juntos van a trabajar. ¿Para qué? Para el avance del reino de Dios, para que lo que Dios ha hablado verdaderamente sea cumplido en esta tierra. Se cumpla de manera en que Dios lo ha hablado, ¿sí? Y todo eso nos va a llevar ¿a qué? A que haya esa honra, a que haya ese respeto también. Ahora, todo esto tiene que ver también tanto la iglesia local tiene que respetar al equipo de ministerio, al equipo apostólico, tanto el equipo apostólico, el equipo de ministerios, tiene que respetar también, ¿verdad? Y lo que Dios ha hecho ya en la iglesia local como tal. Y eso va a fortalecer, porque va a haber esa unidad, va a haber esa humildad, va a haber ese lazo para recibir y honrar tanto la entrada como la salida de este equipo de ministerio, ¿sí? Y va a haber esa familiaridad para estar en constante, ¿sí? En constante oración y sabiendo incluso dónde están para poder estar orando por ellos, ¿sí? Y esto va a fortalecer. ¿Por qué? Porque se van a abrir nuevas áreas, se van a abrir nuevos vínculos en una dimensión totalmente espiritual para la oración, para guerrear y para poder avanzar en este reino de parte de Dios. Y nuevos ministerios en la iglesia local serán equipados,
¿sí? Y serán enviados gentes de liderazgos, ¿para qué? Para abrir nuevos, ¿sí? Nuevos lugares, nuevas iglesias, y a su vez todo esto va a ir creciendo hacia donde Dios desea llevarlo, porque ese es el plan, y no es por cantidad, sino realmente para que la palabra de Dios pueda llevarse de la manera en que Dios desea. Amén. Punto número 33, la intercesión del equipo de ministerios, ¿sí? Esto nos habla que continúa orando por las iglesias locales, ¿sí? Fíjense lo que nos habla Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, orando con gozo por vosotros. ¿A qué se refiere? Que este equipo de ministerio siempre va a estar intercediendo por la iglesia local. El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo, ¿sí? Dice la Biblia que siempre que se acordaba de vosotros, siempre estaban en mis oraciones. Entonces, dentro del equipo de ministerios, dentro de los equipos apostólicos, siempre estarán dando por cada uno de nosotros como iglesias locales, como iglesias, sí, que de una manera u otra siempre necesitamos nosotros esa fortaleza, esa llenura hacia donde el Señor desea llevarnos. Y como les decía, siempre va a haber ese vínculo, esa relación. ¿Para qué? Para que haya un fuerte convenio que los va a unir siempre a los dos, basados en ¿qué? En el amor genuino, en el amor que proviene de Dios, en el amor que a través de parte de Dios nos va a fortalecer para seguir adelante siempre en lo que el Señor desea. Punto número 34, la necesidad del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere? Que las iglesias locales sí deben de ser también exhortadas a orar por el equipo de ministerios. Es decir, nosotros como iglesia, en este caso Vida Nueva Veracruz, tenemos siempre que estar orando por nuestros pastores, ¿sí? Por liderazgo de diseños divinos para las naciones. Debemos de saber siempre y recordar que así como nosotros tenemos necesidades, que así como nosotros tenemos situaciones, ellos también las tienen. Y nuestras oraciones para con ellos son fundamentales. Nuestro amor para con ellos siempre va a ser fundamental para donde nuestro Dios, familia, desea llevarnos. Y como iglesia, siempre nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Debemos orar, familia, en todo tiempo por cada uno de ellos. Debemos estar clamando y debemos de nosotros también siempre de estar atentos en todo, cumpliendo nosotros con lo que el Señor nos manda. Amén. Punto número 35, el respeto del equipo de ministerios. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Que este equipo honra y respeta al liderazgo, ¿sí? De una manera, ¿para qué? Para edificar, para que crezca el número incluso también de la iglesia local y que ellos vayan a animar a los santos. Fíjense lo que nos habla la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Dice: y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor, ¿sí? Por causa de su obra, dice, y tened paz entre vosotros. Debe de haber ese respeto, debe de haber algo genuino, debe de haber algo verdadero. Y yo creo que hoy más que nunca eso tiene que ser una realidad en nosotros. Hoy más que nunca eso tiene que ser establecido para que podamos nosotros movernos en la dimensión con los cielos abiertos. Queremos ver los cielos abiertos, queremos ver todo lo que Dios nos ha estado hablando, pero es necesario que esto que hoy el Señor nos habla pueda cumplirse. Y que aún de los puntos que mencionaba el pastor Alex, que tiene que haber humildad en nosotros, ¿sí? Para poder siempre recibir cada uno en la posición que uno esté, debemos de ser humildes y estar abiertos para recibir lo que el Señor desea enseñarnos y vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Amén. Siempre tenemos nosotros que recordar por el precio que fuimos comprados. Y escuchen, no podemos vivir por debajo de ese precio. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio y eso es algo que siempre tenemos que recordar como iglesia, como hijos, como creyentes, como discípulos. Amén. Y no vivir menos de acuerdo a ese precio por el cual nosotros fuimos comprados.
Punto número 36, la exhortación del equipo de ministerios. El equipo exhorta la manifestación del Espíritu Santo. Y fíjense lo que nos habla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19 al 21. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, dice, y retened lo bueno. ¿Qué nos enseña? Esta palabra nos habla que en todo momento, sí, nosotros tenemos que estar atentos a la exhortación, al poder de Dios, al poder de la palabra, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en todo momento, ¿sí? Y el ministerio de este equipo apostólico siempre va a causar que la iglesia ande, como les decía yo, como es una manera digna, en amor. Y esa exhortación a nosotros nos va a llevar, ¿para qué? Para que el fuego de Dios, para que la pasión de Dios en nuestras vidas nunca se apague. Amén. Que ese fuego, esa pasión en nosotros siempre pueda prevalecer. Obviamente, dice la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero yo creo que lo que Dios nos está hablando en este tiempo, lo que Él nos está manifestando, nosotros tenemos que abrazarlo y tenemos que tomarlo para seguir adelante. Amén. Tenemos que caminar en honor, tenemos que caminar nosotros en ese don de profecía, en lo apostólico, en lo profético. Y aún, familia, yo animo a cada persona que está escuchando este congreso, a los que lo van a escuchar después, que puedan ver estos puntos. Yo no sé en la posición que usted se encuentra. Yo hoy hablo como pastor de una iglesia local, pero puedo ver la dimensión en lo que Dios desea. ¿Sí? Veo lo que Dios me muestra a mí como pastor, veo lo que Dios muestra al grupo de liderazgo, pero quiero decirle también que en algún momento, sí, fui congregante, posteriormente fui una persona que sirvió en la iglesia y ha sido prácticamente 22 años, llevo sirviendo a la iglesia, sí, sirviendo al Señor, a sus planes, a sus deseos, y he estado en diferentes posiciones. Y en la posición que usted se encuentra en esta noche, tiene que ver lo que Dios le está revelando a su vida, lo que Dios le está hablando a usted. Amén. Porque Dios le está dando una palabra acertada a su corazón. Y usted y yo necesitamos hacer un compromiso y tomar con responsabilidad esta palabra. ¿Para qué? Para que el reino de Dios verdaderamente se establezca y que nosotros podamos cumplir con el llamamiento a nuestra vida, con ese llamado que Dios tiene. Sí. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta en la dimensión que Dios nos está hablando, pero es fundamental que nosotros sigamos adelante. Es que yo le animo, le exhorto y nos animamos usted y yo unos a otros, como siempre les digo, estar hombro a hombro, juntos, para que lo que Dios ha hablado se pueda cumplir. Amén. Así que es necesario. Por favor, pueda usted repasar estos puntos. Fueron 36 puntos en total. Sí, pero creo que son fundamental para lo que Dios desea edificar en este tiempo. Creo que si los cumplimos, cada uno de nosotros y más iglesias se puedan sumar a ello, Dios va a hacer cosas tremendas. Sí, Dios lo está hablando, Dios lo ha dicho. Entonces nosotros tenemos que ser parte de todo esto y abrazarlo. Amén. Pues ha sido un gusto el poder estar con ustedes en esta noche. Sí. Les amamos a cada uno, a muchos no los conocemos, hay muchas iglesias que están en diferentes partes de la ciudad, de las naciones, pero somos hermanos y yo creo que es más que nunca tenemos que estar unidos, firmes en un propósito, en un plan y en los deseos que nuestro Dios, familia, desea seguir llevando siempre. Amén. Pues Dios les bendiga mucho a todos y los dejo con el pastor Alex, sí, que va a terminar con este tiempo de congreso. Noches y muchas gracias, Carlos, que descanses. Gracias por este tiempo y bueno, también gracias a cada uno de ustedes que se conectaron en este tiempo, este día jueves. Y es muy importante, creo que nos vamos a llevar mucha tarea para seguir escuchando estas pláticas, porque son muy importantes para nuestro crecimiento como iglesia y como equipo y personal.
Entonces, quiero animarlos a que la sigan escuchando, a que tomen sus apuntes y les tengo una excelente noticia. No sé si te gustan las buenas noticias, pero en esta noche les tengo una excelente noticia. La noticia que les tengo es que Conexión 2020-2021 se extiende hasta el día sábado. El día sábado que es 27, entonces seguimos transmitiendo hasta el sábado. Conexión iba a terminar el día de mañana. Sin embargo, bueno, por tiempo y porque Dios tiene mucho que hablarnos, mucho que enseñarnos, entonces Conexión sigue hasta el sábado 27 de marzo. Así en el mismo horario de 7 en adelante, estamos terminando entre 9 y 9 y media. Y bueno, agradecerles por su paciencia, agradecerles por sus oraciones, agradecerles por sus ofrendas y agradecerles por todo lo que el equipo de ministerio está haciendo y estamos llevando a cabo. Gracias a todos los pastores que han estado involucrados en Conexión, gracias a todos los que han impartido una palabra, gracias a todos los que de alguna manera han estado aquí pendientes de todo esto que estamos haciendo. Que Dios les bendiga mucho. Quedamos despedidos en esta noche. Les recuerdo, Conexión seguimos hasta el sábado 27, así que no te desconectes de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. ¿Está bien? Que Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche y nos estamos viendo el día de mañana en Conexión. Hasta pronto.